médico general y por norma general, cuando uno no es el neuropediatra o el neurólogo, el concepto de mielitis aguda, y sobre todo en los niños, viene cargado de un gran temor. Y eso es lo que quiero que superemos hoy, el temor a hablar de mielitis. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Quiero que sepamos qué es la mielitis, quiero que tengamos claro cómo se ve y por qué da, para entrar a pensar en qué voy a hacer para diagnosticarla, en qué le voy a hacer a mi paciente y en pensar qué va a pasar con mi paciente después de que yo haga ese diagnóstico y ese primer tratamiento, para que podamos respondernos finalmente a quién voy a llamar mientras corro en círculos cuando tengo un paciente con mielitis. Entonces vamos a hablar primero de qué es. La definición es una definición muy corta, si se quiere. Es una inflamación aguda de la médula espinal. Sin embargo, una definición tan corta nos ayuda a excluir cosas, pero no nos ayuda a hacernos la idea completa. Esta imagen, que es el prototipo del funcionamiento de un sistema de la computación y que es la razón por la cual mucha gente es neurofóbica, es enredada. ¿Pero por qué la traigo? Porque básicamente la médula espinal, y como muchas manifestaciones del sistema nervioso central y periférico, va a ser un punto intermedio en un mecanismo en el cual tenemos una entrada de información, una salida de comportamiento y en el centro algo que nos regula el sistema. Básicamente tenemos sensibilidad, que es lo que vemos en naranja, tenemos comportamiento y movimiento, que es lo que vemos en verde, y tenemos la introspección o la propiocepción en azul. ¿A qué viene esto en el concepto de mielitis? Cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de encéfalo y médula espinal. Y en ese sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, tallo cerebral, vamos a tener el origen de las funciones del movimiento. Y todo el movimiento, todo el comportamiento humano, todo lo que podamos entender como comportamiento es básicamente movimiento. Les estoy hablando y les estoy hablando con movimiento de cuerdas. Estoy moviendo mis manos, estoy moviendo mis pies. Y se alimenta de la información que yo obtengo del medio ambiente y de mi propio cuerpo. Pero cuando yo tengo esa información, tiene que entrar por afuera y entra a través de receptores en la piel, de receptores sensoriales y todo lo que es periférico, o sea, todo lo que está por debajo de la cabeza, va a entrar a través de unos receptores que van a tener su origen fuera en la periferia del cuerpo, pero van a entrar a través de la médula, van a recorrer esa médula. Al mismo tiempo, ese encéfalo y ese encéfalo que me produce el movimiento, que me produce la intención de comportamiento, va a mandar toda su información a través de la médula. Y todo eso va a estar regulado por una capacidad del sistema de recoger información del cuerpo, censarla y procesarla en la médula y luego decirle al cuerpo qué hacer. Lo cual nos resume que la médula es un punto de camino e integración del comportamiento y de la percepción del mundo. Entonces tenemos que aumentarle definiciones aumentarle palabras a nuestra definición. Es una inflamación aguda de la médula y por ende nos afecta a funciones sensitivas, motoras y de la regulación visceral. Y que además nos tiene que comprometer necesariamente un sistema nervioso que puede ser somático o autonómico. O sea, lo que controlamos o lo que es involuntario a nosotros. Además de esto, es una entidad que tenemos que saber qué ocurre y a quién ocurre. Entonces, cuando hablamos de una mielitis, tenemos que ver que en general no es una entidad muy frecuente y en niños es una entidad que diríamos infrecuente, aunque no rara, porque todos hemos visto o hemos oído alguna vez de un caso. Sin embargo, la incidencia general de entidades de mielitis para el mundo se calcula entre 1.3 a 2 casos por millón de habitantes menor a 16 años. Y en el caso colombiano, la presentación con flacidez, con debilidad aguda, que es de notificación obligatoria, se calculó para el 2019 en 146 casos. Más o menos decimos que se puede llegar a presentar y se espera en el año. Lo normal es que haya al menos un caso por 100.000 habitantes en el país. Sin embargo, 166 casos es un poco más alto de eso. ¿Qué tiene de características una mielitis aguda? Es una condición que aparece rápidamente. En el término de 4 a 5 días vamos a ver que el paciente ya está presentando un deterioro, que a los 6 días en promedio de haber iniciado ese deterioro,
vamos a tener su mayor deterioro, su mayor crisis, y que la progresión de ese deterioro la podemos ver hasta en las primeras 2 semanas. Ya les voy a hablar a qué me refiero con eso, pero básicamente me refiero a un término de espasticidad y choque medular. Entonces, de nuevo, vamos a hablar de la clínica, de qué se ve y cómo lo veo. Entonces, ya les decía, vamos a tener alteración sensorial y vamos a tener dolor o alteraciones de la capacidad sensorial asociadas a la médula espinal. Vamos a tener alteración del movimiento dado por debilidad, cambios del tono o alteración de los reflejos miotendinosos, y vamos a tener cambios vegetativos. Y entre esos es muy llamativo y suele ser un indicador muy significativo la alteración del control de esfínteres. Entonces, de nuevo, vamos a hablar un poquito de esto porque también nos va a ayudar a entender unas cosas más adelante cuando veamos el enfoque imagenológico. Esto es un esquema general de lo que son las vías sensoriales a nivel medular, o sea, los tractos ascendentes. ¿Para qué se los traigo? Para que nos hagamos una idea de que, este camino, que es la médula espinal, entre la periferia y el cerebro, tiene diferentes rutas, diferentes autopistas para la información. Y que entender cómo se comportan esas autopistas también nos permite entender cómo se ven en la clínica y por qué una entidad es diferente de otra. Entonces, tenemos un corte transversal en un momento dado, en un punto cualquiera de la médula espinal, y lo que vamos a encontrar es que la médula está organizada en 2 grupos visuales. Tenemos un centro que es de sustancia gris, y ahí lo que vamos a encontrar son somas neuronales, neuronas, cuerpos neuronales, y toda una sustancia blanca que la rodea, que son las vías mielínicas que se tienden a organizar de una forma. Vemos que hay, si vemos en esta imagen, vamos a ver varios colorcitos, pero quiero que nos fijemos en que en la parte de arriba de la imagen hay algo que dice columna dorsal, y en la parte de los lados hay unos colorcitos, y en la parte de abajo hay un color rojito. Ese color rojito corresponde a algo que se llama la vía espinotalámica, y esos colorcitos son las vías espinocerebelosas y espinocervicales, que básicamente es información propioceptiva o información que no es consciente. Y la parte de atrás es la información de la posición. ¿Para qué les muestro esto? Porque básicamente hay información que entra directamente de un lado del cerebro, pero se cruza rápidamente de un lado del cuerpo y se cruza al otro lado de la médula. Y hay información que entra por un lado de la médula y se queda en ese lado de la médula. Eso nos va a decir que hay información que yo siento en un punto, que en un punto dado me entra a la médula del lado derecho, pero va a ascender por el izquierdo, y otra que va a seguir subiendo por el mismo lado derecho un tiempo. Y eso me va a explicar por qué los fenómenos de la lesión medular pueden tener, en el caso de que sean asimétricos, diferencias en la localización y en la sensibilidad. Es decir, yo puedo tener un nivel de sensibilidad a mi propiocepción, a la posición de mis brazos, distinto a la sensibilidad que yo tengo para el dolor o para la temperatura, sin que eso implique que estoy examinando mal a mi paciente o que mi paciente me está manifestando un síntoma errado. Y eso ya me ayuda a pensar en dónde está localizada la lesión y me ayuda a pensar que estoy hablando de mielitis. Pero no es solo eso. También vemos que, listo, eso es alteración del dolor, pero de lo motor. Y de lo motor, esta imagen, de nuevo, me parece muy chévere porque es la típica imagen que uno ve cuando habla de neurología, abre el libro, lo cierra y se va a tomarse un tinto. Pero básicamente lo voy a resumir en 2 cosas. Hay un cerebro, a grandes rasgos, y un músculo. Y en ese punto intermedio están las médulas, o sea, entre el control central y la ejecución de la unidad motora. Y ahí es donde vamos a tener el movimiento, la regulación del movimiento. ¿Y cómo se da? El movimiento se origina a un lado del cerebro y está regulado por muchas cosas dentro del cerebro. Pero lo originamos usualmente en un lado, que es la corteza motora primaria, y hablamos del tracto corticoespinal o vía piramidal. Esa información va bajando, pero en un momento dado, justo en el punto donde la médula oblonga se vuelve médula espinal,
o sea, las pirámides, ahí en ese puntico como para generalizar, si entráramos a una clase de anatomía me estarían regañando por lo impreciso, pero más o menos ahí lo que vemos es que se pasa para el otro lado y la mayoría de la información de lo que es el movimiento apendicular, o sea, lo que son manos, dedos, codos, piernas, músculos antigravitatorios, se va para el otro lado. Un poquito de información que tiene que ver mucho con el control de línea media, sigue por el mismo lado, pero en general se pasa de lado. Y entonces ya tenemos que empezar a pensar que de un nivel, o sea, de lo que es el cuello para arriba, del borde del cuello con la cabeza para arriba, las lesiones que me afecten en el movimiento tienden a estar del otro lado del cuerpo. Se me afecta a un lado y yo veo una lesión del otro lado. Pero en lo que es el nivel de la médula, lo que son nervios y músculos, si algo me afecta el movimiento, está del mismo lado de la lesión que yo tengo. Y ahí entra entonces a ver este conceptico de esta nueva foto de nuevo, pero ya solo con la parte del movimiento. Y es que esos nervios llegan a un punto. Y en ese punto no salen directamente al músculo, sino que se intercalan. O sea, tenemos una regulación y tenemos una función baja en la médula, lo que es la unidad motora y el asta anterior. Y es diferente que yo tenga una lesión en el asta anterior, netamente donde se origina el nervio y por ende yo pierdo la capacidad de mover un músculo definitivamente porque daño el nervio, a tener una lesión en la parte un poquito más arriba de esa asta anterior, que lo que va a hacer es que ya no me llega la información necesaria para controlar ese músculo. En la primera lo que voy a tener es que se pierde la fuerza y el tono del músculo y se pierde definitivamente porque el músculo queda sin capacidad motora porque pierde la inervación. En la segunda, el músculo va a entrar en una fase aguda en la cual se siente confundido, está en shock y del punto de la lesión para abajo, todo se queda blandito, que es lo que llamamos un choque medular. Por eso les decía al principio, 12 meses, 12 semanas de evolución. Porque cuando se instaura nuevamente la organización de esos segmentos de la médula que quedaron relativamente intactos, pero ya no están controlados por el encéfalo, ya no tienen un control superior, el músculo empieza a tener una actividad desproporcionada que vamos a llamar espasticidad. Y eso es un genérico del síntoma. Pero ya entendemos que una lesión aguda en la médula nos puede provocar, en general, debilidad en el momento agudo, pero no quiere decir que esa debilidad vaya a ser flácida a largo plazo, sino que algunas lesiones y algunos tipos de lesiones me van a quedar blanditos y otros van a ponerse espásticos con el tiempo. Entonces, debilidad, cambios del tono y alteración de los reflejos. Finalmente, si cogemos esta imagen, vamos a ver que lo que son las cadenas para la cadena parasimpática y lo que es la regulación disautonómica tiene su origen aparente y su origen real en varios segmentos medulares. Eso quiere decir que hay la función visceral está directamente regulada en la médula. Y la traigo es para que tengamos claro que una lesión medular, tanto en la fase aguda como en la fase crónica, me va a alterar estas funciones. En la fase aguda yo voy a perder la regulación completamente, pero en la fase crónica yo puedo tener los dos mecanismos que también les mencionaba en la parte muscular. Puedo tener una pérdida de actividad porque lesioné las neuronas que se encargan de eso, o puedo tener una actividad inapropiada porque esas neuronas perdieron el control central. Entonces puedo tener vejiga neurogénica o puedo tener una vejiga neurogénica con retención o una vejiga neurogénica con pérdida miccional. Puedo tener disautonomías, puedo tener cambios del tono vascular, puedo tener un intestino neurogénico, puedo tener pérdida o alteración de la función genital. Y todo va en el mismo paquete y todo se explica por esa función de la médula. Ahora, bueno, esta es una tablita de la Asia que todos hemos visto y que yo dejo el link porque me parece mucho más importante dejarles el link para que cada quien se siente y la dijera, pero se las traigo para que entendamos, para que aterricemos esto a la evaluación de nuestro paciente. Siempre que hablamos los neurólogos de un nivel sensitivo, un nivel motor, un nivel medular, lo que estamos haciendo es coger estas tablitas y
en el examen físico que evaluamos de nuestro paciente, identificar para cada función de las que hemos hablado cuál es el punto más bajo de esa médula espinal donde encontramos una integridad funcional. ¿Por qué? Porque como ya vimos, hay una lesión en el mismo punto puede provocarnos diferentes tipos de afectación en la misma región del cuerpo. Y cuando logramos entender que esta tabla lo que nos está dando es esa información y que nos está hablando de la clasificación de la ASIA, nos está permitiendo entender si la lesión es de todo el corte de la médula, si la lesión es de un solo lado, si la lesión es solo de la región anterior o de la región posterior, si la lesión es completa o incompleta, que tenemos un nivel y cómo es esa característica, damos un uso a esta clasificación y deja de ser un coco, deja de ser algo que nos hace correr en círculos. Ahora, listo, ya entendimos cómo se ve y qué es lo que pasa cuando vemos esos síntomas. Pero ¿por qué da? Este es un estudio muy interesante y que en general más o menos tiende a tener este comportamiento etiológico. Sin embargo, yo agrupé, que el estudio no lo hace, el estudio solo nos da esclerosis múltiple, pero yo también incluí aquí algo que se llaman otras enfermedades desmielinizantes. Entonces, ¿qué vemos? Que la mayoría de los casos de lesión medular aguda que no son traumáticos, y eso quiero dejar un ítem aquí muy claro, que no son por un golpe, que no son por una fractura, por un traumatismo, están divididos en dos grupos básicamente. Las enfermedades desmielinizantes, de las cuales en el estudio nos hablan principalmente de esclerosis múltiple, pero tenemos que tener en cuenta otras, como el ADEM en niños, mucho más frecuente, como la neuromielitis óptica y como otros del espectro diferencial, y todas las etiologías que son no desmielinizantes. Y cuando hablamos de no desmielinizantes, yo los reparto para que sea en un efecto práctico de entendimiento, causas infecciosas y no infecciosas. ¿Por qué lo reparto así? Porque es muy importante entender que las causas infecciosas tienen un concepto de tratamiento diferente que las no infecciosas y tienen un curso, una etiología y unas implicaciones diferentes, agudas. ¿Cómo se diagnostica esto? Entonces, básicamente los algoritmos de diagnóstico que siempre nos ayudan, pero que hay que desglosar y hay que entender. Lo primero que vamos a tener es pérdida de la fuerza muscular. Y esa pérdida de la fuerza muscular va a estar o no acompañada de unos síntomas adicionales. Y va a estar o no focalizada. Y eso es lo que a mí me permite coger esta tablita y ese algoritmo y aterrizarlo en esta imagen. Y si ustedes ven mi mouse acá, vamos a ver que la fuerza muscular tiene varios puntos, un origen central y un origen periférico a grandes rasgos. Todo lo que a mí me hable de alteraciones o suficientemente focales para pensar en un solo nervio o suficientemente difusas y específicas en el examen físico para pensar en la unidad motora, ya no estoy pensando necesariamente en mielitis. Sin embargo, en la fase aguda pueden parecerse. Básicamente los dividimos entonces en unidad motora y en motoneurona superior e inferior, o unidad motora, que es el nervio, el músculo y la sinapsis, y motoneurona superior, que es todo lo que venga de la corteza hacia el cerebro, hacia la médula. Y vamos a tener que lo que tenemos que evaluar es reflejos, atrofia, debilidad, fasciculación, el tono y la capacidad de extender o no, que también me habla de atrofia y de atrofismo. Y con eso yo puedo ya, otro algoritmo, sentar y decir, bueno, mis síntomas me ayudan a pensar en una condición difusa, generalizada, tóxica, del nervio, de la raíz, del músculo o algo central. Luego, cuando yo tengo algo que ya me dice, listo, usted tiene o alteración de conciencia o otros síntomas que le hacen pensar que el problema está en el sistema nervioso central, incluyendo la médula, la línea a seguir y el algoritmo diagnóstico, en este caso, siempre arrancan por neuroimagen. Y es muy importante tener esto claro. Cuando yo estoy pensando en mielitis, arranco por neuroimagen. ¿Por qué? Porque la neuroimagen es de las cosas que más me va a aportar al diagnóstico. Claro, la serología, el estado general del paciente, todas las demás cosas me van a ayudar, pero la neuroimagen es un pilar del diagnóstico de la mielitis
de la mielitis aguda en pediatría. ¿Qué neuroimagen? ¿Para qué neuroimagen? Principalmente, yo entro a mirar en orden de descarte que el paciente no esté teniendo una causa mecánica o vascular. ¿Por qué? Porque son causas agudas, corregibles quirúrgicamente y que son una urgencia. Mecánicas, entiéndase, trauma que ya lo habíamos hablado, pero también entiéndase cualquier fenómeno que esté haciendo un efecto de masa. No las infiltraciones del sistema nervioso central oncológicas no solo van a ser infiltraciones y lesión y edema, también puede haber masas que estén haciendo compromiso. También podemos tener fenómenos vasculares con manifestaciones mecánicas, como hematomas, como sangrados, que van a generar lesión y necrosis aguda de la médula, comportándose como una mielitis, y podemos tener fístulas traumáticas o fístulas adquiridas o fístulas congénitas, podemos tener eventos de ACV, que son urgencias y que tienen un enfoque de manejo de urgencia. Nos hablaba hace un rato Camila, la doctora Rueda, de todo lo que es el ACV en pediatría. En la médula también podemos tener ACV. Y luego vamos a entrar a hacer el algoritmo imagenológico de buscar causas desmielinizantes, causas no desmielinizantes, y en las no desmielinizantes evaluar la posibilidad de que nuestro evento agudo sea de una etiología infecciosa o no. ¿Cómo hacemos eso? Pues, como les digo, la neuroimagen es el pilar del diagnóstico, y según eso y según el resto del contexto vamos a tener que considerar analítica de líquido cefalorraquídeo en los casos en los que no esté contraindicado. Vamos a tener que considerar todo el estudio de laboratorio clínico, tanto infeccioso como para entidades autoinmunes como desmielinizantes. Vamos a tener que entrar a considerar directamente fenómenos metabólicos que puedan entrar o no a ser del diferencial. Cada vez se piensa más que la enfermedad metabólica va más allá de solo la crisis metabólica en el recién nacido por un error innato o el adulto con 4 etiologías que son diabetes, la cirrosis crónica, descompensación de 2 o 3 cosas más. No, todo el metabolismo todos los errores del metabolismo pueden tener manifestaciones, y hay cosas como las alteraciones de las vitaminas que pueden tener una manifestación como mielopatía. Y según lo que encontremos aquí, vamos a tener que pensar o no en otras ayudas diagnósticas. Entonces, ¿qué necesitamos tomar? Necesitamos tener al menos, pues realmente en imágenes de columna, y esto es un tema que da para un congreso, da para una charla de neuroradiología, yo voy a mencionarles superficialmente. Debemos tener imágenes de la columna en sagital y en axial, y debemos tener una columna enfocada en nuestra clínica. Probablemente, si yo tengo un compromiso sistémico y el paciente se está deteriorando, deba considerar una neuroimagen una imagen de todo el neuroeje. Si mi compromiso es muy focalizado y yo puedo encontrar un nivel muy específico, puedo pedir imágenes restringidas a ese punto. Sin embargo, muchas veces es necesaria una imagen extensa. Y debemos tener en cuenta que en columna debemos pues estar habituados a ver estas imágenes, saber reconocer lo que son el T2, el T1, las imágenes de atenuación de grasa y el contraste también nos pueden ayudar mucho en estos casos. ¿Qué vamos a ver? Tenemos que evaluar 2 cosas. Tenemos que evaluar la longitud de la extensión, y esa longitud de la extensión la medimos en segmentos vertebrales, que básicamente pues, son comparados contra la columna vertebral en la neuroimagen, y la podemos dividir en 2 eventos: mielopatía corta y mielopatía longitudinalmente extensa. El punto de corte son 3 segmentos. Entonces, si hay menos de 3 segmentos, hablamos de una mielopatía segmentaria, que puede ser única o puede ser múltiple. O sea, puedo tener varios punticos en la columna de menos de un segmento cada uno. Pero si alguno de esos segmentos o es una sola lesión, pero es prolongada y mide 3 o más segmentos medulares comparados contra los cuerpos vertebrales, tengo que hablar de un término que se llama mielopatía longitudinalmente extensa. Y eso ya nos está empezando a aportar información para el diagnóstico etiológico. Lo siguiente que yo voy a hacer es coger el corte transversal. Y si bien esto es una imagen que está muy enfocada en desmielinizantes, lo que quiero es que veamos los círculos de colores.
Una cosa es tener una afectación en el corte axial de toda la médula espinal y otra cosa es tener una afectación, como en el círculo amarillo de la derecha, bueno, debe ser en la izquierda en la pantalla de ustedes, que dice esclerosis múltiple, que es una afectación de un lado nada más de la médula, y otra cosa es tener una afectación parcial o segmentaria de la médula. Y eso lo tenemos que escribir, porque una cosa es un compromiso de una región medular, de una región de sustancia gris, de una región anterior, de una región posterior. ¿En qué nos ayudan estas identificaciones? Tenemos que hablar de los segmentos, si es corta o es longitudinalmente extensa. Entonces, lo que vamos pensando es que las lesiones longitudinalmente extensas nos hablan tanto de mielitis transversa como de neuromielitis óptica, entidades desinflamatorias, como de lesiones agudas vasculares o de fístulas arteriovenosas, y también nos pueden hablar de algunos tipos de infecciones, sobre todo cuando están restringidas a una región parcial de la médula. También tenemos que mirar que cuando tenemos el compromiso, sea parcial o sea completo de la médula, nos habla de etiologías diferentes, y que el realce y el compromiso de esa lesión con el contraste nos va a hablar también de otro tipo de etiologías. Entonces empezamos a ver que la neuroimagen nos está aportando información. Ya les voy a hablar un poquito más de esta parte de la neuroimagen, pero quiero que miremos esto. Entonces en este momento y con lo que tenemos de neuroimagen y de clínica, ya podemos empezar a enfocar un paciente entre entidades desmielinizantes y no desmielinizantes. Y eso, que es lo primero que yo quiero que nos quede, es importante porque ya vamos a ver, cuando les mencione la parte del tratamiento, enfoques diferentes en eso. Y en las desmielinizantes lo que vamos a ver es que empezamos a tener características propias de cada entidad, de comportamiento en esa imagen, de extensión de algunos síntomas, y que nos obligan también a entrar a buscar compromiso encefálico. Entonces nos obligan a extender la imagen hacia el cerebro. Mientras que cuando hablamos de no desmielinizantes, empezamos a hablar que de las etiologías infecciosas ya tenemos que empezar a entrar a considerar todas las entidades virales, y dentro de las entidades virales es muy importante mencionar el polio. Y el polio puede tener algún tipo de representación imagenológica con edema, inflamación de las astas anteriores, que nos haga sospecharlo más fuertemente. Y es de importancia porque es una enfermedad de vigilancia epidemiológica, pero además empezamos a encontrar que podemos tener sospechas de alguna infección en particular, pero también podemos tener condiciones bacterianas o piógenas que pueden comportarse como infección de la médula propiamente dicha, o como efectos, como colecciones o como fenómenos degenerativos vertebrales que tengan la sintomatología. Además de eso, ¿qué vamos a encontrar? Que cuando hablamos de no infecciosas y listo, sacamos las desmielinizantes, ya no se nos acaba el diagnóstico ahí. Ya con la imagen podemos empezar a pensar en defectos congénitos, podemos empezar a pensar en las causas compresivas distintas al trauma, podemos tener información para pensar en las metabólicas, y ya nos va a guiar el laboratorio clínico que vamos a pedir y a interpretar. De nuevo, entonces, para mirar los cortes axiales, en la base de lo que les digo, pueden mirar que la esclerosis múltiple puede tener, que es de la que uno siempre piensa en estos temas, varias presentaciones: compromiso restringido a los cordones posteriores, compromiso de la región lateral, un compromiso parcial de la médula, una mielitis transversa completa, pero también podemos ver inflamación de astas anteriores o inflamación restringida a los cordones posteriores que sea de causa metabólica o infecciosa, por ejemplo la sífilis. Podemos tener compromisos focales de isquemia, que vamos a ver compromiso anterior o compromiso extenso, según el tipo de perforantes que se vean comprometidas, según sea el nivel del compromiso. Podemos ver mielopatía por herpes, y ya la imagen nos está dando un poquito más de información sobre qué pensar. ¿Qué viene? Entonces, de nuevo, en este momento ya podríamos estar pensando que tenemos una causa mecánica y ya tratamiento quirúrgico, una causa mecánica de cualquiera que sea, o una causa vascular,
o estar pensando en entidades desmielinizantes versus las no desmielinizantes, que son las infecciosas y las otras no adquiridas o congénitas. Que le cambio el nombre aquí es para que tengamos en cuenta que puede haber metabólicas, que puede haber todo esto que hemos ido hablando. Y qué bien, entonces empezamos a pensar en los estudios complementarios que nos ayudan a llegar a una categoría teológica. Entonces, en el caso de las desmielinizantes, tenemos que pensar estudios dirigidos en suero, tenemos que hacer estudios de líquido cefalorraquídeo y considerar los estudios de aquaporina, de anticuerpos anticoaporina para anti-NMDO, pedir anticuerpos dirigidos para algunas entidades clínicas particulares, pedir bandas oligoclonales, hacer evaluación del nervio óptico. Eso ya es un enfoque diferente teológico. Mientras que cuando ya empiezo a pensar yo, oiga, de pronto esto no es desmilizante, yo tengo una entidad infecciosa, tengo que entrar a evaluar directamente estudios serológicos y estudios de biología molecular para identificar la entidad que yo estoy considerando. Y obviamente esto viene acompañado de tomas de muestras de líquido cefalorraquídeo para hacer los estudios microbiológicos y para evaluar el citoquímico de ese líquido cefalorraquídeo. Y también aplica para la sospecha de una entidad oncológica. Es necesario tener la confirmación histológica o la toma de las muestras para las citometrías de flujo. Y aquí yo ya debo tener suficientes razones para estar seguro que no es una de los diferenciales que se pueden parecer a una mielitis, que ya hablamos, y que es un tema que quiero ser insistente, tener claro cuándo no es un diferencial. No es tan fácil. A veces uno puede ver casos de Guillain-Barré que debutan con dolor y que, como es progresivo, uno en el primer, segundo día no termina de estar tan claro y puede que pida una neuroimagen para estar seguro, pero no es el único y no es el único diferencial que tenemos que tener en cuenta con estos pacientes. Y pues finalmente, ¿qué le hago? Y esto probablemente es lo que uno usualmente quisiera que le hablen más en una charla de mielitis, pero curiosamente es lo que yo creo que en este momento no es lo que más quiero hacerles énfasis. ¿Por qué? Porque es que la mielitis hace parte de un grupo de síntomas que seguimos siempre van a debutar con debilidad y luego van a evolucionar de otra forma. Y en ese sentido, a mí me gustan este tipo de recomendaciones de 5 cosas que hay que tener en cuenta. Las 5 cosas que hay que tener en cuenta arrancan con, la primera es una condición que puede ser aguda, la segunda, la causa infecciosa más frecuente en niños en Estados Unidos es enterovirus, en Colombia no tenemos información, pero estas dos que siguen, la 3 y la 4, me parecen muy importantes. Hay que hacer estudios de infecciones y de neuroimagen de forma aguda, porque es lo que nos va a permitir llegar a una sospecha diagnóstica y sobre esos estudios es que vamos a guiar nuestra sospecha diagnóstica y nuestro tratamiento. Y la cuarta es un paciente que hay que transferir inmediatamente a una unidad de cuidado intensivo y que hay que hacer un soporte hemodinámico, un soporte ventilatorio y hacer una vigilancia de su estado, de su función autonómica urgente. O sea, este es un paciente que no nos lo quedamos en urgencias, que no nos lo quedamos en un piso general. Es un paciente que tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo o al menos en una unidad de cuidado intermedio y que en ese momento, cuando ya lo tenemos vigilado, monitorizado y tenemos una sospecha suficiente para pensar que es una etiología desmielinizante o infecciosa o de las otras, entramos a tomar una conducta terapéutica dirigida a esa etiología. ¿Qué conducta terapéutica? Entonces, bueno, bueno, no creo, lo siento. Bueno, entonces, en esclerosis múltiple y en las otras desmielinizantes, les quedo viendo el diagnóstico. Hay una revisión sistemática de la literatura del 2019 a propósito de la mielitis transversa, que es una manifestación en la cual toda la médula está comprometida en un corte axial, que concluye que efectivamente los corticoides para este grupo de entidades idiopáticas o con sospecha de enfermedad neurodegenerativa siguen siendo el pilar del tratamiento. Pulsos de corticoide de 30 miligramos kilo día de 3 a 5 días. Pero, como ya les decía ahorita, necesitamos tener muy claro hacia dónde estamos apuntando. Si estamos pensando en una causa desmielinizante, autoinmune o idiopática, o estamos pensando en una causa infecciosa.
y les digo y reitero mucho, causa infecciosa en este caso porque ya hemos descartado lo traumático mecánico y lo vascular, y porque las causas infecciosas, si ustedes se dan cuenta, se agrupan el tratamiento, que aquí se los traje, en 3 grupos. Las que tienen tratamiento etiológico directo antimicrobiano, sea antiparasitario, sea antifúngico, sea antibiótico o sea ciclovir. Las que no tienen un tratamiento directo, que básicamente son casi todas las virales, porque descontando las herpéticas es más tratamiento de soporte, y es soportarlo, controlar el paciente, tratar de mantenerlo estable y evaluar cuál es la respuesta que el paciente está teniendo, pero que no se muera en la fase de choque medular, y la inmunomodulación. Entonces, principalmente en esta tabla la tenemos mencionada, que es el corticosteroide para la infección por HTLV1. Sin embargo, por ejemplo, en el grupo de neuropediatría hemos tenido casos, no para mielitis, sino para manifestación con encefalitis, de respuesta con plasmaféresis en encefalitis por enterovirus. Entonces, son cosas que hasta ahorita estamos empezando a entender y a hacer más y a manejar de cuál es la influencia de la inmunomodulación y las otras terapias de apoyo sobre el caso puntual de las infecciones virales. Y entonces, ¿qué más le hago? Es muy importante tener en cuenta que a los 12 semanas el paciente va a tener más o menos, o se espera que tenga estabilizado su déficit neurológico, y a partir de ese punto tenemos que ya tener claro cuál va a ser nuestro plan de rehabilitación, y tenemos que empezar a considerar qué vamos a hacer de la rehabilitación de nuestro paciente de forma precoz y prematura. Desde el momento en que empezamos a tratar la manifestación aguda, tenemos que ir pensando en rehabilitación. Y finalmente, entonces, la pregunta que yo les hacía al principio, ¿a quién vamos a llamar mientras corro en círculo? La idea es que no tengamos que pensar a quién vamos a llamar y no estemos perdidos, sino que estemos ubicados en dónde estamos y que reconozcamos que no es a quién voy a llamar cuando corro en círculos, sino qué voy a hacer con mi paciente mientras no corro en círculos. Y pues, eso era lo que les quería hablar hoy. Entonces, pues, no sé qué más me quieren comentar, si hay alguna otra pregunta o algo que me quieran comentar. Doctor Telles, muchas gracias por su charla muy completa y las preguntas se van a manejar a través del chat. Si alguien tiene preguntas para pues dar cumplimiento con la siguiente charla, ya nuestra última charla del día, teniendo en cuenta que nos encontramos un poco atrasados. Listo, entonces. Igual agradecemos su participación y toda su disposición a colaborarnos en esta jornada educativa, doctor. No, Muchas siempre es un gracias. gusto estar con Gracias. ustedes. Hasta luego. Bueno, un mensaje es que los certificados se van a entregar, ustedes los pueden solicitar a través de eventos@sconi.com.co, como quedó anotado en el chat, y para que esos certificados sean entregados deben haber cumplido el 70% de la asistencia. Finalmente, vamos a dar entrada a nuestra última charla que se llama Estrategia Terapéutica para la distrofia muscular de Duchenne. Esta charla está a cargo de la doctora Sandra Ospina. Ella es médico pediatra y magíster en genética humana. Actualmente es docente de la maestría de genética de la Universidad Nacional y es la presidenta de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Bienvenida, doctora Ospina. Muchas gracias. Un segundito. Ya les comparto la pantalla. Listo. Todos pueden ver mi pantalla está. Sí, doctora, sí la podemos ver. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos en este tiempo un poco a hablar de estrategias en el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne. Esta conferencia pues es patrocinada por Valentech Pharma, que es una compañía
que tiene alianza comercial con Sarepta. No tengo ningún otro conflicto de interés, pero pues, es necesario por los tipos de medicamentos. Esta pequeña declaración es que ninguna de estas terapias está aprobada en Colombia por el INVIMA. Esta presentación pues no tiene propósito, y lo que vamos a discutir en ella, promover pues alguna de estas terapias o reclutar pacientes para el desarrollo de programas clínicos. Los datos que vamos a presentar y a discutir pues, no sugieren algún beneficio clínico de este tipo de terapias, ni de los datos de seguridad, y pues nada de esta presentación puede ser divulgado externamente sin consentimiento previo de lo que vamos a tratar, y esta presentación pues es confidencial para este evento. Entonces ya continuando con esto, pues vamos a proseguir con esto es lo que vamos a ver rápidamente, algo de el diagnóstico, la enfermedad, su pronóstico, la etiología, diagnóstico y estas terapias que tienden o que son dirigidas a restaurar la distrofina y el potencial terapéutico, así como la evidencia y el alcance de las mismas. Entonces, las distrofias musculares pues son un grupo grande de enfermedades genéticas hereditarias que son progresivas y que son secundarias al deterioro de la fibra muscular. Se han descrito más de 30 diferentes tipos y pues se han también relacionado con más de 40 genes. Todas estas terapias tienen mecanismos de herencia que son diferentes, que dependen, también son diferentes en la edad de aparición, los grupos musculares que pueden comprometer, así como la progresión pues, de la misma enfermedad. Dentro del gran grupo de distrofias musculares, las distrofinopatías pues, son un porcentaje muy importante, y pues con las nuevas estrategias terapéuticas es muy importante que las tengamos como diagnóstico diferencial de todos esos pacientes que pueden tener o que tienen un compromiso importante de la fibra muscular. La distrofia muscular de Duchenne pues, es una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Al ser una enfermedad genética, pues es una enfermedad que hasta el momento pues, no tiene una cura perdón, específica, por lo que habitualmente el abordaje es un abordaje multidisciplinario, como vamos a mencionar, y algunas estrategias pues, para mejorar la producción de distrofina en los pacientes. Afecta aproximadamente uno de cada 3.500 a uno de cada 5.000 niños en todo el mundo. La causa subyacente pues, de la distrofia muscular es una mutación en el gen de la distrofina que resulta en una inadecuada producción de la misma. La distrofia se caracteriza por una atrofia muscular que es progresiva y que va a generar compromiso en el desarrollo motor del paciente, con una marcha anormal, caídas frecuentes, el retardo en otros hitos que también pueden ser importantes, como el lenguaje en los primeros años de vida. La enfermedad es progresiva, dijimos, a lo largo de la vida, aproximadamente entre la segunda y tercera década de la vida, el paciente inevitablemente pues, tiene una mortalidad temprana la mayoría de las veces por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Por su herencia recesiva ligada al cromosoma X, pues los principalmente afectados son los varones, con una prevalencia para la forma severa que estamos hablando de Duchenne de 63 casos por millón y Becker 24 casos por millón. Es muy importante que aunque tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X, como vamos a ver, un porcentaje no despreciable, 1/3% de los pacientes son o tienen la enfermedad por una mutación de novo. Entonces, el no tener el antecedente en la familia de varones afectados no excluye que pensemos en este tipo de enfermedad. Se diagnostican 20.000 casos cada año en el mundo, y pues aquí vemos en la foto, que es una foto pues clásica en la que vemos un varón que a medida que ha progresado pues en el tiempo va adaptando su marcha pues a la debilidad que está presentando, que como saben principalmente es de los músculos proximales de la cintura pélvica y escapular, con una marcha particular, una hiperlordosis. Importante la herencia, siempre pues debemos tener en cuenta, estamos hablando de enfermedades genéticas,
con riesgo de recurrencia en futuras generaciones. En este caso, el gen de la distrofina se encuentra en el cromosoma X, lo que tiene particularidad que las mujeres o una madre portadora tiene unas probabilidades diferentes de heredar la enfermedad dependiendo del sexo del hijo, de segregarla. Si es una hija, pues ella tiene 50% de probabilidades de ser portadora del alelo mutado, 50% que no, pero habitualmente son mujeres sanas. Sus hijos varones igualmente va a tener un 50% de probabilidad de tener un hijo varón afectado, 50% de un hijo varón sano. Aunque es una enfermedad ligada al cromosoma, recesiva ligada al cromosoma X, la mayoría de las mujeres no tienen síntomas, sin embargo, y no presentan debilidad muscular. Hay evidencia de que las mujeres pueden presentar algún compromiso cardíaco con arritmias y pues también deben ser evaluadas las mujeres. Puede haber mujeres afectadas, 2.5 a 20%, y esto pues puede ser secundario a una inactivación del gen que no tiene la mutación y que solo quede funcional el gen mutado, y por esto pues va a presentar los síntomas de la enfermedad, o pues puede tener manifestaciones en otros órganos como el corazón, porque esta inactivación pues es al azar y es también diferente en cada tejido. En cuanto a la progresión de la enfermedad, la clínica, pues vamos a ver hay diferentes etapas que se han definido ya en la distrofia muscular. Una etapa ambulatoria temprana, donde el paciente va a tener ganancia de hitos del desarrollo, aunque puede tener algún retardo en el desarrollo, especialmente en la marcha, tiene retraso en la adquisición de la marcha, con unos cambios físicos en los que hay una pseudohipertrofia de los gemelos, marcha en punta de pies, dificultad para levantarse del suelo y dificultad para subir escaleras. Es la etapa ambulatoria temprana. Ambulatoria tardía, el paciente va perdiendo esa capacidad ambulatoria y va disminuyendo la distancia que puede recorrer en metros y puede eventualmente llegar o usar silla de ruedas por tiempos parciales. Esto está entre 8 y 11 años. El no ambulatorio temprano, entonces el paciente en preadolescencia y adolescencia, donde hay pérdida de ambulación con uso de silla de ruedas por tiempo completo, aumento de la pérdida de la función de las extremidades superiores. En esta misma etapa va progresando a una insuficiencia respiratoria con necesidad de soporte ventilatorio, incapacidad de realizar las actividades de vida diaria y una degeneración importante de grasa, pues de los músculos con grasa o reemplazo por grasa en los miembros inferiores. Habitualmente, dijimos, la sobrevida en la mayoría de los pacientes, aunque esto ha cambiado a través de los años y con los tratamientos, no superaba los 20 años. Hasta el paciente va a tener un compromiso cardíaco en la adolescencia con aumento de disfunción cardíaca, insuficiencia cardíaca, y pues su esperanza de vida se va a ir viendo reducida. En cuanto a la etiología y los tipos de mutación, que esto es muy importante porque también en este momento con estas terapias que promueven o que tienden a que haya una producción de distrofina, pues es necesario conocer la etiología de la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, la mayoría de las mutaciones se dan por deleciones, casi el 70%. 2/3 partes de todas las mutaciones son de lesiones, y tener en cuenta que una tercera parte de todos los pacientes puede presentarse por una mutación de novo, entonces no necesariamente hay antecedentes en la familia. Estas mutaciones o de lesiones principalmente, ¿por qué se dan? El gen es uno de los genes más grandes, tiene 2.5 millones de bases, se han reportado más de 35.000 mutaciones, pero tiene dos sitios del gen que son en una región proximal del exón 2 al 20 y una intermedia 45 a 55, el gen tiene 79 exones, que son más proclives de lesiones que denominamos puntos calientes o hot spots. Entonces, por eso es que la mayoría son de lesiones, hay un 11% que son duplicaciones y un 20% que son pequeñas mutaciones, 1% pues otro tipo de mutaciones.
¿Qué hace la distrofina en el cuerpo y por qué causa, digamos, un compromiso tan importante a nivel neuromuscular? Entonces, pues la distrofina es un componente estructural muy importante y que permite hacer como una integración, está tanto en el músculo esquelético como en el músculo liso. Ella une a la actina con la membrana sarcolémica del sarcolema para que haya la contracción muscular. Entonces conecta pues el aparato contráctil con el sarcolema. Se cree que la distrofina y sus glicoproteínas asociadas tienen una función de estabilizar la fibra muscular para evitar un daño durante la tensión y la contracción muscular. Sin embargo, cuando no está la distrofina, pues no se puede dar la contracción muscular y hay una lesión de lo que son todas las proteínas, el aparato contráctil del sarcolema, con una necrosis y degeneración. Sin embargo, la fisiopatología aún no se comprende completamente. Se han implicado otros mecanismos como activación alternantes de vías de señalización, una adaptación vascular, respuesta inflamatoria, mecanismos de reparación. La distrofina también juega un papel importante en las vías de señalización celular, incluyen el metabolismo y la regulación de canal iónico, la composición de la matriz extracelular y la respuesta al estrés celular. Entonces, cuando no está la distrofina, a medida que pasa el tiempo, pues va a haber una progresión y un daño de la fibra muscular. Entonces, esto se va viendo pues con las biopsias en los pacientes, que este daño está relacionado con la pérdida de función. Entonces, un recién nacido, pues que va a tener todas sus fibras musculares sin daño, no va a tener una manifestación clínica invisible del daño de la distrofia muscular, sino que el paciente tal vez solamente vamos a ver que tiene una CPK elevada. A medida que pasa el tiempo y que hay una daño o un patrón distrófico, y entonces el patrón distrófico es ese aumento en la variabilidad del tamaño, vemos acá, de las fibras musculares, donde también hay una internalización de los núcleos y fibras que están partidas o fibras que se van reemplazando porque hay una regeneración endomicial y perimicial del tejido y reemplazo posteriormente por grasa de la fibra muscular. Entonces, a medida que progresa el compromiso, pues vamos a ver también en el paciente esas dificultades motoras para poder realizar las actividades. En cuanto al diagnóstico, pues una de las cosas más importantes, como todo en medicina, es tener una sospecha clínica alta de la enfermedad. Debemos sospecharla en niños, pues obviamente varones principalmente, que tienen un retardo en su desarrollo, independientemente de la historia que haya en la familia. Obviamente muy importante si hay historia de otros varones afectados. La debilidad es una debilidad proximal que habitualmente se ve entre los 2 y los 5 años de edad. Retardo en los hitos del desarrollo, puede ser las primeras manifestaciones, la hipertrofia de las pantorrillas, el aumento de la CPK y también muy importante, se ve tempranamente aumento de las transaminasas. Se puede hacer un tamizaje con CPK y posteriormente cuando pues, el paciente tiene habitualmente valores extremadamente elevados de CPK, que nos permiten con la clínica considerar que es una distrofia muscular de Duchenne para realizar un estudio molecular. Como vimos, el 70% de las causas son de lesiones, por lo que la aproximación inicial sería un estudio de MLPA para descartar de lesiones de los exones. Si es negativa, pues sí nos iríamos a secuenciación, un porcentaje de más o menos casi 38-40% son por mutaciones puntuales, entonces 30% tendríamos que evaluarlo. Si sigue la sospecha muy alta, pues una biopsia nos podría por inmunohistoquímica demostrar que hay ausencia de distrofina. A veces, aunque yo tenga un MLPA que me muestra de lesión de un exón, es necesario hacer secuenciación para descartar que no sea pues por una mutación puntual que no se esté amplificando el exón y por eso pues sea la de lesión. Súper fundamental el asesoramiento genético, la detección de portadoras para poder, digamos,
que ofrecer opciones reproductivas o diagnóstico preimplantación. El diagnóstico temprano, como dijimos y como vimos por la evolución y el compromiso, pues es crítico para la implementación de estas terapias o para el apoyo farmacológico del paciente. Es importante y creo que la estrategia de hacer un tamizaje con CPK en niños con problemas neuromusculares va a ser fundamental. Las pruebas genéticas pues también las tenemos disponibles, están dentro de nuestro plan de beneficios en salud y con esto pues podemos confirmar el diagnóstico, pero son también fundamentales porque nos van a permitir ver si este paciente es candidato a alguna de las estrategias que están dirigidas a la producción de distrofina funcional que pues puede cambiar la evolución natural de la enfermedad. Es fundamental el diagnóstico entonces. Según los datos del CDC del 2019, en general los niños presentan los síntomas entre los más o menos 2 años y medio, antes 18 meses, inclusive puede uno ver que tiene retardo en el desarrollo, puede ser uno de los primeros signos o síntomas notados por los padres, sin embargo, están consultando más o menos 3 años y medio, allí se inician los estudios y un diagnóstico a los 5 años. Esto es más o menos como los reportes de CDC. Sin embargo, en nuestro país, desafortunadamente, pues tenemos 2 registros, uno que hizo la Universidad del Rosario y otro la Universidad Javeriana, en la que vemos que el diagnóstico promedio está en 11 años. Y esto es crítico para el tratamiento, nos estamos demorando 9 años y medio en el diagnóstico, comparados más o menos con 5 años o 5 a 7 años a nivel mundial. Entonces va a ser muy importante poder hacer un diagnóstico más temprano. ¿Qué terapias tenemos para restauración de la distrofina? Entonces hay varias terapias. Una de esas es la lectura a través de los codones de parada. Algunas de las, bueno, antes de esto obviamente yo estoy dirigiendo la charla un poco a las terapias que van a reparar o restaurar un poco la distrofina, pero sabemos que el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne es un tratamiento multidisciplinario que incluye rehabilitación, uso de corticoides, soporte ventilatorio, soporte nutricional, intervenciones quirúrgicas y dispositivos ortopédicos, entre otros, pero pues aquí nos estamos enfocando a lo que sería un tratamiento específico. Esta lectura a través de los codones de paradas es para mutaciones muy específicas, nonsense, en las que el medicamento, el atalureno, restablece la producción de la proteína al permitir que el ribosoma de alguna forma ignore como la mutación que produce el codón de parada y se produzca una distrofina que puede ser más corta pero que es funcional. Otra estrategia son los oligonucleótidos antisentidos y estos son dirigidos no para mutaciones puntuales nonsense, sino para las deleciones que vimos que son el 70% de las causas de las mutaciones en el gen de la distrofina. Tenemos varias, digamos que estrategias del exón 51, 53, exón 45, hay otros farmacéuticas pues, desarrollando también de 53, el exón 51, esta es una terapia que está dirigida específicamente, es un tipo de molécula sintética que imita el ADN que puede unirse al RNA en la célula también, y la terapia génica para la producción de microdistrofina que también pues ya digamos que está en fases avanzadas. ¿Qué hace la terapia del exon skipping o salto del exón? Entonces tenemos el DNA que tiene pues su secuencia que normalmente se traduce a un RNA mensajero que me va a producir una proteína. Cuando yo tengo una deleción de uno de los exones en el DNA, pues va a haber un RNA truncado o que me va a llevar a una proteína que no es funcional. Y esto pues hace que haya una incapacidad de producir esa proteína. La distrofia es causada pues tiene una gran cantidad de pacientes tienen unas deleciones, dije en uno de los puntos calientes que serán los exones 45 a 55 y que son susceptibles de este tipo de tratamientos. Entonces aquí tenemos el DNA que se tiene que traducir a un RNA, un pre-RNA mensajero,
en la que en el DNA pues tenemos exones que están en colores y los intrones que están en blanco. Entonces, en el pre-RNA mensajero pues se eliminan los intrones para que queden los exones y se pueda producir el mensajero y la proteína posteriormente. Cuando yo hablo de un splicing alternativo, es que en la misma secuencia me puede producir diferentes proteínas dependiendo de cómo se haga el splicing para que se eliminen los exones. ¿Qué pasa cuando hay una deleción de un exón? Entonces tenemos que en el DNA está la mutación por la deleción del exón, que lleva a que el pre-RNA mensajero pues quede con ese exón mutado, pero que cuando se va a hacer la traducción de la proteína, ese DNA mutado interrumpe pues que haya la lectura o que se produzca una proteína funcional. Entonces, ¿qué hace la terapia de exon skipping? Entonces, lo que hace es que en el pre-RNA mensajero, el oligonucleótido antisentido, lo que hace es que, digamos que evita o quita o silencia ese exón mutado para que cuando se haga el splicing y se forme el RNA mensajero, aunque sea más corto, me produzca una proteína que tiene algo de funcionalidad. ¿Cuáles serían los de lesiones de exones candidatos? Pues como ven, hay una gran cantidad de esos exones candidatos, exón 51, 45, 53, 44, 52, 50 y 55. Y pues hay una herramienta que ustedes pueden utilizar en internet, aquí está la dirección, en la que yo aquí coloco cuál es el exón que tiene deletado mi paciente, para ver si es susceptible o no a un tratamiento de este tipo. Entonces, acá vemos un esquema de los 79 exones del gen de la distrofina y ustedes ven que, digamos que el empalme entre uno y otro es completamente diferente. Entonces, el exón 1 y el exón 3, si no estuviera el 2, pues no podrían empalmar porque no tienen bordes o no son compatibles. Por eso, si hay una mutación acá en el exón 2, pues aquí no se produciría nada porque solamente estaría el exón 1. Entonces nos vamos a ir al exón 51. Aquí tenemos el exón 51, que es el eteplirsen, es de lesión o de lesiones susceptibles de omitir el exón 51. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene una lesión del exón 50, pues hasta el 49 llegaría a la lectura y seguiría el empalme con el 51 que no es compatible, entonces hasta acá habría la producción de una proteína, una distrofina que no es funcional. Pero si yo quito el 51, pues el 49 y el 52 pueden empalmarse y podría haber una producción de una distrofina que es funcional. El eteplirsen, que es la de lesión o para hacer la deleción del exón 51, fue iniciado los estudios con el estudio 201, fue un estudio que incluyó 12 pacientes, 4 pacientes mayores de 7 años que tenían una marcha conservada, que todos eran todos eran candidatos de este tratamiento. En este estudio 4 pacientes se trataron con eteplirsen a una dosis de 30 miligramos kilo semana, 4 con una dosis de 50 y 4 pacientes que fueron control. ¿Qué evaluaron? Entonces ellos hicieron biopsias, 3 biopsias durante el seguimiento que fueron 24 semanas, en los que se hizo una biopsia basal y luego posteriormente pues, se hicieron 2 biopsias más, mayores de 180 semanas, y se vio que los pacientes que no estaban tratados, pues ustedes ven que no, pues la producción de distrofina es de 0.08%, los pacientes tratados tuvieron una producción de distrofina de 0.93%, es decir, hubo más de 0.85% en mejoría en la producción de la distrofina. Luego, pues hay otro estudio que se llama el PROMODI, en donde más adelante tal vez vamos a ver, se tomaron 6 biopsias en diferentes momentos en los que también se vio consistentemente que había una producción de distrofina en estos pacientes. Se evaluó test de caminata en 6 minutos y capacidad vital funcional, en los que se comparó el grupo
no tratado. Entonces vemos que en el test de caminata de 6 minutos, pues llega un momento en que ambos pues pierden, sin embargo los pacientes tratados mantienen la marcha. Con respecto a la historia natural de la enfermedad, en las que el paciente tendría una pérdida, porque este estudio está a 4 años, de la marcha casi que completamente. Los pacientes tratados conservaban todavía con una mayor 165 metros más de los pacientes no tratados en la capacidad, en la pérdida de capacidad funcional. El volumen, perdón, esto es la capacidad vital funcional, la capacidad vital forzada, perdón. ¿Qué tanto perdía el paciente en capacidad vital forzada? Pues los pacientes no tratados tenían un porcentaje de menos 6%, los tratados pues menos 2.19%. Entonces, con diferentes estudios, 201 fue como inició. Posteriormente todos los pacientes, los no tratados y los tratados, siguieron en el 202, que posteriormente se amplió al Synergy, que es un estudio que tiene muchísimos más pacientes. En este estudio hay más o menos 78 pacientes tratados con un control inicial de 30, pero posteriormente solamente los controles fueron 15, porque no todos los pacientes pues eran candidatos del tratamiento o no eran comparables. El estudio PROMODI, que es este estudio, pues también que tuvo 6 diferentes tomas de muestra de biopsias para ver el porcentaje de producción de distrofina, pues también confirmó que los pacientes tratados pues tenían una producción constante y mayor a medida que pasaba el tiempo de la distrofina, más o menos 0.566 de línea de base, con una P pues, significativa. En el test de caminata de 6 minutos, los pacientes del estudio PROMODI, que está arriba comparado con el 201-202, pues también mantenían, al final, pues mantenían todos la distancia en la marcha, y lo mismo la capacidad vital funcional en los pacientes que estuvieron tratados, pues se mantenía con respecto a la historia natural en que los pacientes pues perdían capacidad vital. El estudio 405 pues fue un estudio de revisión retrospectiva a largo plazo de los pacientes que completaron el 201 y el 202, que es un seguimiento pues a 4 años, estos pacientes, en los que también se incluyeron, no se excluyó ninguno, se incluyeron los 12 pacientes que iniciaron en el estudio, y este tiene un seguimiento de 6 años en los que se mantuvieron todos estos resultados. Entonces, también se tuvo en cuenta la pérdida de deambulación de los pacientes, y era que 0 metros, o sea, el paciente ya estuviera en silla de ruedas, comparado en los diferentes estudios comparados con la historia natural de la enfermedad, y se evidenció que los pacientes tratados pues mantenían la marcha hasta los 15 puntos, o pues no perdían la deambulación, 15.2 años con respecto a la historia natural de un estudio de Duchenne Connect 12 años y de Synergy de 13 años. En cuanto a los pacientes tratados con eteplirsen comparado con los controles, la proporción de mantener la marcha, entonces vemos que los pacientes tratados con eteplirsen pues mantienen la marcha más o menos pues casi 5 años más que los pacientes de control. En cuanto a la función pulmonar, pues también vimos que los pacientes mantienen la función pulmonar, o la función pulmonar no se deteriora tan rápido como en los pacientes control, y esto pues va a estar directamente relacionado con la necesidad de un soporte ventilatorio y la sobrevida en los pacientes. Entonces, pacientes tratados con eteplirsen en edades entre 10 y 18 años experimentaron una disminución significativa en la pérdida de función pulmonar, una menor disminución con respecto a lo que sería el control histórico. En resumen, de seguridad de eteplirsen, 171 pacientes han sido expuestos en los diferentes estudios clínicos, 142 han sido tratados con la dosis de 30 miligramos por kilo IV, porque inicialmente recuerden que había un brazo que era de 50, tuvo la
tolerabilidad del medicamento fue favorable. Hubo algunos eventos serios relacionados con el tratamiento, otros se clasificaron como emergentes por el tratamiento y otros adversos que obligaron a descontinuar la terapia solamente 0,7%. La mayoría de los eventos no eran serios o de severidad moderada y no relacionados con el tratamiento según el análisis del investigador. Estas reacciones fueron urticaria, rash, eritema, cefalea, vómito, náuseas, algo de disconfort y dolor abdominal y fiebre. Los eventos serios que ocurrieron durante la primera infusión no estuvieron relacionados o probablemente no estuvieron relacionados más con reacciones de hipersensibilidad tipo 1, que pues es lo que uno no quisiera tener pues en estos pacientes. Este estudio, SRP 4053, hace referencias a otro oligonucleótido antisentido que es el salto del exón 53. Aquí se incluyeron varones de 6 a 15 años que tenían una dosis estable de corticoides por lo menos 24 semanas antes de iniciar el tratamiento y que mantenían una marcha de más de 250 metros. Como ven acá, hubo inicialmente una parte inicial de tamizaje donde se hizo un estudio aleatorizado para ver los pacientes que eran tratados con Golodirsen, se llama la molécula, y los que no. Se tomó biopsia al inicio, luego posteriormente se tomaron biopsias cuando todos los pacientes entraron a tratamiento y posteriormente en todos los pacientes que entraron a tratamiento se realizaron también biopsias. Y pues en los grupos control o historia natural de la enfermedad no se realizó biopsias. En la primera parte del estudio, que fueron 2 semanas, fue doble ciego y luego pues tenemos 144 semanas antes de la siguiente biopsia y luego 168 en los pacientes que fueron tratados. Aquí pues también se quería ver la seguridad y también se evaluó un poco la producción de la distrofina, microdistrofina. Y aquí vimos que la distrofina hubo con respecto a la línea de base, pues hubo un aumento en la producción y en inmunohistoquímica pues se veía que había producción de distrofina. Entonces fue una correlación positiva entre el porcentaje del tratamiento pues con el exon skipping y la producción de distrofina. En cuanto al test de caminata en 6 minutos, pues también se vio que los pacientes con respecto a la historia natural de la enfermedad mantenían una diferencia de 82.4 metros y los de los pacientes susceptibles de tratamiento. Los controles susceptibles a la deleción del exón 53 tuvieron una pérdida mayor a los 2 años de la marcha, en contraste pues con los pacientes que tuvieron el tratamiento. En cuanto a los pacientes, la pérdida de la deambulación, se vio que a los 3 años los controles 26% perdieron marcha comparado con los pacientes tratados 9% que todavía mantenían la marcha. En cuanto a la capacidad vital, los pacientes también el porcentaje de pérdida fue de 8.38 a los 3 años en los pacientes tratados con Golodirsen, que fue pues una pérdida mucho menor de lo que es la historia natural. La reacción o los eventos adversos fue fiebre, dolor de cabeza, proteinuria, síncope, eritema, rash, una lesión en piel exfoliativa, taquicardia, gastroenteritis, disminución de la presión de la tensión arterial e hiperglicemia. Sin embargo, estos eventos pues también luego de la suspensión o la disminución, la espaciamiento en el tratamiento, los pacientes pues recuperaron la proteinuria, por lo menos, que tal vez fue uno de los mayores eventos. En conclusiones, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al cromosoma X que requiere pues un manejo multidisciplinario. Los corticoides han cambiado la historia natural de la enfermedad y se usan conjuntamente con un manejo de rehabilitación y tratamiento integral, manejo nutricional, respiratorio, ortesis, rehabilitación y pues obviamente también apoyo de psicología.
Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que hay unas nuevas terapias que tienen una acción sobre la distrofina, pero que son específicas para mutaciones específicas y unas indicaciones muy precisas que hay que tener en cuenta. Hay varios estudios en cursos, incluyendo pues la terapia génica. El eteplirsen como tratamiento a largo plazo, pues demostró, perfil de seguridad, eh, con presentación de eventos adversos de severidad media moderada sin necesidad de suspender la terapia en los pacientes. El estudio PROMODI, que es el estudio más grande, es multicéntrico, está desarrollado en Estados Unidos y que ha permitido pues ver un poco más cómo la eficacia y la seguridad del tratamiento. Los datos revelaron un aumento después del tratamiento de la producción de distrofina y conservar todavía la marcha por algún tiempo en los pacientes. Y los datos comparados de 201 y PROMODI, que es el más grande, y el inicial 12 pacientes, evidencia que hay una modificación en la historia natural de la enfermedad y que se mantiene pues la producción de distrofina y la progresión, detiene la progresión de la enfermedad en los pacientes tratados. Y para terminar, golodirsen, pues que es la de lesión susceptible de lesión del exón 53. También los pacientes pues, demostraron que se producía la distrofina, hubo algunos eventos adversos, pero que no requirió la suspensión del tratamiento. Y los pacientes con este tratamiento pues también hubo una producción de distrofina, también mantuvieron, digamos que la marcha por algún tiempo o mucho mejor que la historia natural de la enfermedad, así como la capacidad pulmonar. Y eso pues era todo lo que quería presentarles. Doctora Espina, muchas gracias por esta actualización que nos hace en este momento. Agradecemos a todos los participantes y a todos los panelistas que participaron en las dos jornadas, la de hace 8 días y la de hoy, y esperamos que haya sido del agrado y que hayamos hecho o contribuido con el fortalecimiento del conocimiento en estas áreas. Quedamos atentos a sus solicitudes de los certificados a través del correo y agradecemos la asistencia a todos. Buena tarde.